quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, 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 y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, 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 verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, 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 verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Por su gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Empezamos. De nuevo estamos llegando a ustedes a través de la palabra del Señor, con todo el deseo de que sean bendecidos, que sean edificados por medio del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Tenemos una escritura, Filipenses 3:13 y verso 14. Dice: hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta declaración de Pablo dice que así como Pablo, seguramente también nosotros estamos en un proceso donde estamos siendo perfeccionados. En esta ocasión voy a hablar de virtudes, la suma de virtudes. Esos elementos que debemos de buscar con mucho ahínco, con mucha fuerza, que deben de estar en nuestras vidas para ser perfeccionados, como es la declaración de Pablo en Filipenses. Les presento entonces suma de virtudes. Ahora vamos a estar en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer esos primeros versículos, del verso 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Están apareciendo palabras muy importantes en el verso 3. Piedad, está apareciendo que Dios nos ha dado por su divino poder, pero está apareciendo también la palabra conocimiento, gloria y una palabra que quiero recalcar, excelencia. Hablaremos un poco más adelante de excelencia, ¿sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Estas grandes promesas nos permiten ir teniendo cada vez más en nuestras vidas la naturaleza de Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Ahora estamos viendo segunda de Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. La palabra de Dios nos pide que pongamos diligencia. Es palabra fundamental que la debe de entender cada creyente, cada cristiano. Debe de pensar que debe tener una actitud de diligencia. ¿Qué es la diligencia? Sigue el verso 5. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Tenemos nosotros diligencia que debemos de añadir también, de poner diligencia por esto mismo. Diligencia, hablemos de diligencia. Les digo, esta es una palabra muy importante y la debemos de comprender y formarla parte de nuestra vida. En la traducción de esta palabra en el Nuevo Testamento, en original, la palabra griega es spode, de donde se deriva la palabra en inglés speedy. Para los que están un poco relacionados con el inglés, con el idioma inglés,
Speedy nos suena rápido a velocidad, y es precisamente eso, es lo que es la palabra spoudy. De ahí viene speedy, que es velocidad. La palabra se puede traducir diligencia, se puede traducir, o spoude, se puede traducir por presteza, que lo hace rápido, corres a hacerlo. Afán, que te empeñas a hacerlo. Eso es ser diligente, estás empeñado en hacer esa tarea. Seriedad significa que tú atiendes un llamado y lo haces con seriedad, en el sentido de que le das la importancia de vida. Prisa, speedy, prisa. Debemos de ser diligentes, adelantarse con diligencia. Aleluya. Estar tan atentos a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere, que nos adelantamos incluso, si es necesario, a los deseos de Dios. Dice de nuevo, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y empezamos con la suma de virtudes. Es una suma constante de virtudes. El primer elemento de esta suma es donde descansan todos los sumandos. La primera proposición que nos hace el Señor para empezar a añadir virtudes, para empezar a añadir cualidades en nuestra vida. Hablamos ya de diligencia, pero el primero dice: añadid a vuestra fe, a vuestra fe virtud. Él es el primer elemento de la suma. Aleluya. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe uno no puede agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Entonces, en esta suma de virtudes, el primer elemento donde van a reposar todos los demás, todas las cualidades que Dios está buscando en nuestras vidas, aleluya, es fe, aleluya, fe, gloria a Dios. Se habla de un acróbata, un equilibrista de la cuerda floja, que les preguntaba a su auditorio si se atreverían a subirse en sus hombros cuando él cruzara esa cuerda floja, y todos decían que no. Le preguntaba: ¿creen que puedo hacerlo? Sí, creemos que puede hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Creen que puedo hacerlo con alguien montado en mis hombros? Sí, puedes hacerlo. ¿Quién quiere ser voluntario? Y nadie decía yo. Nadie decía yo. Un niño levantó la mano y fue y lo subió en sus hombros, y allá va por esa cuerda peligrosa, esa cuerda floja, con ese niño en los hombros. Y le preguntaron: oye, niño, ¿por qué te atreviste? Es que es mi papá, tengo fe en lo que él dice. Aleluya. Debemos de tener fe en lo que Dios nos demanda, en lo que Dios pide. Por eso, el primer elemento de la suma, no lo olvides, es fe. Fe. En Lucas 17:6, también versión Biblia al día, dice: si la fe que tienen tuviera el tamaño de un grano de mostaza. Un grano de mostaza es pequeñito, ¿sí? Si la fe
que tienen tuviera el tamaño de un grano de mostaza. Pudiéramos pensar erróneamente que no necesitamos mucha fe, que con una pequeña fe podemos hacer grandes cosas. Y efectivamente, sí podemos hacer grandes cosas. Le respondió Jesús: ¿podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol los obedecería? ¿Cuál es el secreto de la semilla de mostaza? La semilla de mostaza crece, crece. Si nosotros tenemos una fe saludable, una fe que nosotros estamos regando, va a germinar, va a crecer y va a crecer y va a crecer. Aleluya. Es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. Empezamos con una fe muy pequeña, pero esa fe tiene escondido como un misterio dentro de sí, así como el grano de mostaza tiene escondido en sí el crecimiento. Así debe de ser así nuestra fe. Crece. ¿Cuál es el secreto, hermano, de la semilla de mostaza? No es que tengas poca fe, no es que sea pequeña. Es que tiene dentro de sí los genes del crecimiento. Crece, crece. Tu fe tiene que crecer. Es el primer elemento de la suma, de la que estamos viendo. El segundo elemento que tenemos que ver, lo encontramos aquí también en la palabra de Dios, de nuevo, 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, esta es la suma, añadid, sumar a vuestra fe virtud. Aleluya. Dios quiere hombres y mujeres virtuosos. Hombres y mujeres que busquen con ahínco la virtud. ¿Qué es virtud? Si debemos de buscar virtud, tenemos que tener bien identificado qué es virtud. Arete es la palabra griega traducida por virtud. Viene de masculinidad. Viene de ser hombre, de actuar con masculinidad, con hombría. Y esto no tiene que ver que esté excluyendo a las mujeres, por supuesto. Tiene que ver que debe de haber valor en hacer las cosas, determinación, en el sentido de excelencia. Arete viene de masculinidad, pero aquí está aplicada en el sentido de excelencia y valor. Arete significa digno de alabanza, virtud, excelencia, excelencia. Aleluya. Nosotros debemos de buscar la excelencia. No podemos hacer las cosas al aventón, como se dice en México. No podemos hacer las cosas con indolencia, solamente para cumplir una tarea. Dios demanda excelencia, excelencia. Aleluya. El pastor Raúl Trujillo, hace muchos años cuando predicaba en nuestra iglesia, yo lo recuerdo. Él nos decía en ese tiempo: si vas a ser vendedor de paletas, tienes que ser el mejor vendedor de paletas.
Aleluya. Dios no se conforma con menos. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Solo la excelencia es digna de Dios. No podemos darle nosotros al Señor algo menos que excelencia. Aleluya. Yo recuerdo, era muy informal para vestirme. La misionera que fue parte de mi vida decía: hey, ese botón hay que abroncharlo, hay que ponérselo, ¿sí? No hagas este movimiento, no hagas esto otro. Y yo decía: ¿por qué? Eso no influye, no tiene que ver. Y sí tiene que ver. Nosotros a Dios le damos excelencia para Dios. Aleluya. Dios merece excelencia de parte de nosotros. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si vas a ser un vendedor de paletas en la calle, tienes que ser el mejor vendedor de paletas en la calle, el que da el mejor servicio, el que atiende mejor a las gentes. Aleluya. Gloria a Dios. Para el Señor, la excelencia. El tercer elemento de virtudes que debemos de poner en la suma es conocimiento. Es conocimiento. Seguimos la lectura, 2 de Pedro 1:5. Dice: añadid a vuestra fe, es el primer elemento de la suma, virtud, excelencia. A la virtud, añadir conocimiento. Conocimiento. Tenemos esta escritura de Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice: yo te voy a desechar de que seas mi servidor como sacerdote. Aleluya. Un pueblo tiene que buscar el conocimiento. Tiene que tener dentro de esa suma de virtudes conocimiento. Aleluya. Nosotros no podemos ser señalados como ignorantes. Aleluya. Nosotros no podemos ser señalados como gente perezosa, gente que rehúye el conocimiento. Aleluya. Tenemos que ser un pueblo aplicado. Gloria a Dios. Proverbios 2, el verso 1 y el verso 5 dicen: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, mis mandamientos, mis palabras, aleluya. Entonces, el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya. Él es, de acuerdo a Romanos 12, nuestro culto racional. No vivimos una fe fanática. No creemos en el Señor como una práctica fanática desprovista de conocimiento. El Señor nos dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos, vas
hallar el conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En parte conocemos, en parte profetizamos. Aleluya. El pueblo de Dios debe de tener aprecio por el conocimiento en todos los niveles, en todas las áreas. Aleluya. La palabra de Dios dice, conocerán la verdad los va a hacer libres. No solamente que seamos conocidos porque hemos leído la palabra de Dios y la entendemos y tenemos conocimiento suficiente de la Biblia. No, en todas las áreas, en la ciencia inclusive del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos ejemplos de hombres de mucha fe y de mucho conocimiento de acuerdo al mundo. Hallarás el conocimiento. El tercer elemento de la suma es conocimiento. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa palabra inquirir es una palabra muy, muy interesante. La palabra inquirir de Salmo 27:4 viene de una palabra hebrea que significa arar, romper, buscar, considerar, observar, etc. El conocimiento es producto de esa búsqueda insistente de desmenuzar, de arar, de romper, aleluya, de escarbar constantemente. No vas a obtener conocimiento de la palabra de Dios si no aras en ella. Aleluya. Conocimiento. Dominio propio. El cuarto elemento de la suma dice, ahora en el verso 6, 2 de Pedro 1:6, dice, al conocimiento le vas a sumar dominio propio. Dominio propio. Aleluya. ¿Qué viene siendo el dominio propio? Es autocontrol, es templanza, es resistencia en situaciones adversas. Aleluya. Es tener control sobre nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras debilidades. Es que nosotros nos sobreponemos y nos mantenemos firmes a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Les voy a relatar una anécdota que la viví. Visité a mi amigo en Arizona y él ha sido una persona que le gustan mucho los perros, ama mucho los perros. Y claro, tenía ahí sus perros en su casa, tenía un perro muy especial, algo así como Sky, algo así. Y me dijo, te voy a hacer una demostración con mi perro. Fue con el perro ahí, yo estaba en su sala, estábamos mi esposa y yo, mi hijo, y le dice al perro, obviamente él le hablaba en inglés, le dice, siéntate, y el perro se sentó delante de nosotros, y ahí está sentado, y trajo un pedazo de tocino, y lo puso delante de él, ahí en su mano se lo puso, y le dice, no te lo comas. Imagínense con el olfato que tiene un perro y el olor a tocino enfrente de su nariz. No te lo comas. Y el perro mantenía su posición sentado y luego de pronto le decía, cómelo, y el perro lo comía. Llevó más difícil, se la puso más difícil al perro.
Increíble. Trae otro pedazo de tocino y le dice, no te lo comas. Y se lo pone arriba de su nariz. Arriba de su nariz. Y el pedazo de tocino arriba de su nariz. Increíble. No te lo comas. Y el perro no se lo comía. Eso ilustra bien lo que es dominio propio. Ahora sí, que nos está enseñando qué viene siendo el dominio propio, es un perro, es Kai. Entonces de pronto le dice, cómetelo. Y el perro sacude el tocino de arriba de su nariz y luego cae y lo en el aire casi lo engulle, se lo come, ¿sí? Y lo repite de nuevo, no te lo comas, y se lo pone arriba del hocico, ¿sí? Arriba de su nariz, a través de su nariz, entre la nariz y los ojos, no te lo comas. Y el perro está sentado con el tocino ahí. Eso hermano, eso hermana, eso es dominio propio. Control, es ese control sobre nuestras inseguridades, sobre nuestros miedos, sobre nuestros deseos. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que con la ilustración de esta historia, con Sky, este perro, creo que nos debe de quedar muy claro qué es tener dominio propio. Aleluya. No importan tus deseos, no importan tus tentaciones, no importan tus pensamientos. El cuarto elemento de la suma de virtudes es dominio propio, dominio total sobre ti mismo. Aleluya. El elemento de la suma es paciencia. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio. Sumamos al dominio propio, paciencia. Es increíble, hermano, hermana, lo que se puede hacer cuando tenemos nosotros esta cualidad. Paciencia, paciencia. Aleluya. Gloria a Dios. Son muchas cosas que podemos hacer con paciencia. Cuando leemos nosotros en Hebreos 6:13 al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya. Alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó esas promesas tan grandes? Decíamos al principio, porque dice la Escritura, el verso 4, 1 de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo alcanzó sus promesas Abraham? Aleluya. Dios promete y pasa mucho tiempo. Había que hacer muchas cosas con Abraham todavía. Dios tenía que trabajar con su carácter, y entre el tiempo que Dios le dio la promesa y su cumplimiento pasaron muchos tiempos, muchos años. Aleluya. Son muchos hombres, muchas mujeres que han tenido grandísimas promesas en su vida por parte de Dios y que no las han recibido porque no han tenido paciencia. Aleluya. No tienen paciencia. Paciencia es el quinto elemento de la suma. ¿Cómo es que se alcanzan las promesas?
con paciencia. Aleluya. Con paciencia. Gloria a Dios. Creemos nosotros que cuando Dios nos promete algo, empezamos a correr diciendo, ya el Señor me prometió esto o aquello o más allá, y ya queremos ver el cumplimiento, y estamos al siguiente día reclamándole a Dios que por qué no se cumple su promesa. Tienes que ser paciente. Ese es el quinto elemento de esta gran suma de virtudes. Con paciencia, hermano, con paciencia, hermana, nosotros recibimos las promesas. Con paciencia vamos a ver nuestra salvación, de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ver el fruto de la palabra. Aleluya. La palabra de Dios no volverá vacía. Ten paciencia. Ten paciencia. Con paciencia corremos en la carrera del Señor. Vamos a terminar la carrera con paciencia. Aleluya. Recuerdo una vez organizamos en la iglesia, en un campamento, una carrera, y de acuerdo a la edad pusimos la meta de arranque. Para niños solamente correrían 800 metros, algunos de los jóvenes correrían 2000 metros, adolescentes, los jóvenes 1500, y en la general, en todos los demás eran 3000 metros, algo así. Y todas las metas de salida se arrancaba de manera simultánea, cronometrado, sincronizadas las salidas. Y yo me acuerdo, salí con los más veteranos, salimos en la meta de salida más lejana, y había jóvenes que salieron 500 metros adelante y salieron corriendo, unos que nunca habían tenido experiencia de correr, salieron corriendo desaforados, y corrimos nosotros tal vez ni 2000 metros habíamos corrido cuando los íbamos pasando, y estaban doblados, jadeando, y que ya no podían, y esperando el carro que venía de asistencia, de apoyo. Ellos no habían corrido una carrera ni tenían paciencia para correr una carrera. Hay que correr con paciencia, con paciencia. Aleluya. Puedes tener grandes logros, pero hay que ser paciente. Con paciencia nosotros vamos a vencer en las pruebas, en las luchas. Aleluya. Con paciencia, hermano. Esta virtud, el quinto elemento en la suma de virtudes, con paciencia podemos sobrellevarnos los unos a los otros. Tienes que ser paciente con tu hermano. Aleluya. Él está en el yunque, sobre el yunque. Él está en el torno del alfarero, como tú mismo lo estás. Tienes que tener paciencia. Aleluya. El sexto elemento de la suma es piedad. Segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. En tu suma no puede faltar la piedad. Aleluya. Piedad. Gloria al Señor. Piedad es la disposición a la bondad y a la santidad. Es el sentimiento que nos impulsa a ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad. Eso es piedad. Aleluya. Es esa disposición a apoyar a los demás, a echarle la mano a los demás, a socorrer a los demás, a sacarlos de sus dificultades. Aleluya. Eso es piedad. Aleluya. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice:
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Luego dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es lo que encontramos como cualidad en la piedad? Lo tenemos en 1 de Timoteo, lo estamos leyendo en este momento. Dice, ejercítate para la piedad. Aleluya. Esa es la cualidad que tiene esta virtud sobre la piedad. Se puede obtener mediante el ejercicio de ella, como un músculo. Como un músculo. Ejercita tus músculos y van a crecer, van a fortalecerse. Aleluya. Ejercítate en la piedad. Aleluya. Tú puedes fortalecerte como un hombre benévolo, como un hombre bondadoso. Es algo que se ejercita. Aleluya. No es una teoría, es un ejercicio, es una práctica. Es multifuncional. Dice en Timoteo, que acabamos de leer, aprovecha para todo. Para todo. En todo ejercitar la piedad. Aleluya. Piedad. El séptimo elemento que vemos en esta suma de segunda de Pedro 1, es verso 7. A la piedad súmale afecto fraternal. Aleluya. Es el complemento ideal para la piedad. Afecto fraternal. La palabra griega que se usa aquí en segunda de Pedro 1:7 es para fraternal, para afecto fraternal es Filadelfia, que se puede traducir como afecto fraternal, amor entre hermanos, amabilidad entre hermanos. Aleluya. Esa es la virtud que Dios quiere. ¿Cómo tenemos que vernos nosotros en la iglesia? Justamente Filadelfia, como hermanos, con amor fraternal. La palabra Filadelfia aparece 39 veces en los evangelios. Entre Hechos y Apocalipsis aparece 191 veces. Es muy frecuente. Tiene una frecuencia muy alta y es importante por eso. 230 veces en todo el Nuevo Testamento aparece la palabra Filadelfia. Amén. Que es el amor entre hermanos, el amor fraternal. Ese es el amor que debemos de tenerlos. ¿Cómo se aman los hermanos? ¿Cómo se aman los hermanos? Aleluya. Somos 7 hermanos en mi familia. ¿Cómo nos amamos? Si no comparten nuestra fe o la fe que tenemos algunos, no hemos dejado de amarles. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aleluya. Si no comparten mis aficiones, no hemos dejado de amarlos. No dejamos de amarnos. Si tenemos diferentes niveles económicos en mi familia, eso no importa, somos hermanos. Somos hermanos. Aleluya. Si en nuestra familia tenemos diferentes grados académicos, créame, no ha sido ningún impedimento para amarnos. ¿Cómo se aman los hermanos? Sin distingos, sin importar niveles sociales, sin importar ni siquiera qué tan buenos somos o malos, según cada quien. Nos amamos y es como debemos de amarnos en la iglesia. Esa es la virtud que Dios quiere que sumemos
en la suma de virtudes, amarnos como se aman los hermanos, con amor fraternal, afecto fraternal. Hebreos 2:11 al 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué nos avergonzaríamos nosotros? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Afecto fraternal. Luego encontramos como el octavo elemento de la suma, amor. El último elemento de esta suma que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, es amor. Es muy vasto hablar del amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Versos antes dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Primera de Pedro 4:8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el octavo elemento de la suma, Marcos 12:30-31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La palabra de Dios, la ley, en esto se resume. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Se puede hablar mucho del amor. Y creo tendremos ocasión de hacerlo. Segunda de Pedro 1:8, seguimos la lectura. Porque si estas cosas están en vosotros, 1:8. Mientras más virtudes añadimos, lo estoy leyendo en la Biblia al día. Lo voy a leer primero, la versión Reina Valera, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma escritura, en la versión Biblia al día, dice, mientras más virtudes añadamos a la lista, más le sumes, más nos fortaleceremos espiritualmente, más fuerza con esta suma de virtudes y más fructíferos. Aleluya, podemos tener más frutos. Y tercero, más útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Somos útiles al Señor en la medida que sumamos estas virtudes en nuestras vidas. Aleluya. El verso 9, lo leo de la Biblia al día. Por otro lado, el que no procure añadir virtudes a su fe, ciego o corto de vista es, porque ha olvidado que Dios lo libertó de la vieja vida de pecado que llevaba y que ahora puede y debe llevar una vida sana y piadosa para el Señor. Aleluya. Si nosotros no añadimos esta suma de virtudes, dice la Escritura, ciego o corto de vista es. Somos miopes o ciegos. Aleluya. Hermano, hermana. Aleluya. Vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y en esa medida, tú vas a ser útil al Señor. Gloria a Dios. El Señor busca hombres y mujeres con la excelencia de estas virtudes. Amén. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga, hermana. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre